Clase 1.4, Teorema de Pitágoras, parte 2. En el problema nos dice, utiliza la semejanza de triángulos, dado que el triángulo ABC es semejante con el triángulo CDB y además el triángulo ABC es semejante con el triángulo ACD para establecer que en el triángulo ABC se cumple el teorema de Pitágoras, es decir, que el segmento BC elevado al cuadrado, el segmento CA elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa, que es el segmento AB elevado al cuadrado. Entonces, lo que ha sucedido aquí en primer lugar es que se ha trazado la altura del vértice C. Es decir, desde aquí, si nosotros giráramos la imagen y colocáramos el triángulo acostado de tal manera de que la hipotenusa fuera como la base, entonces se traza su altura y justamente coincide en este punto D. Como es la altura, implica que va a formar 90 grados, es decir, la hipotenusa se ha tomado como base, entonces ahí se forman 90 grados. Dado esto, se nos genera, además del triángulo principal, que es el triángulo que teníamos, el triángulo principal es el ABC, este que vemos así. Entonces se forman otros dos triángulos a su interior y se genera semejanza de triángulos. La primera semejanza de triángulos que vamos a trabajar es que el triángulo principal, el triángulo ABC, es semejante con el triángulo ABC. Es decir, con este triángulo, con el triángulo, estamos diciendo aquí lo mismo, es con el triángulo CBD. CBD. Este de acá. Empezamos en el vértice C, nos vamos a D, luego a y luego a D. Indiscutiblemente, si nos vamos primero a D, luego a B, no hay ningún problema. Entonces, aquí se nos forma ese triángulo rectángulo. Entonces, si vemos el triángulo azul con el triángulo morado, son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen dos ángulos iguales. Entonces, ¿qué son estos ángulos? Dado que el ángulo B coincide para ambos y además tienen un ángulo de 90 grados ambos triángulos. Entonces, por eso es que decimos que son semejantes. Una vez ya tenemos claridad de por qué son semejantes esos triángulos, podemos formar proporciones. Entonces, la hipotenusa de nuestro triángulo principal es el segmento AB. Entonces, AB sobre la hipotenusa del triángulo morado, que en este caso sería el segmento BC, porque este es el ángulo de 90 grados, entonces este sería su hipotenusa, su lado opuesto. Esto va a ser igual a tomar un cateto, por ejemplo el cateto BC del triángulo original, y el correspondiente cateto sería acá DB o BD, es decir, esto, lo que corresponde, ¿verdad? Que es donde justamente están esos dos ángulos que son iguales. Entonces podemos formar esta proporción por la semejanza de los triángulos que ya habíamos, que estamos trabajando en este caso, que son estos. Entonces, de aquí podemos aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, que es multiplicar cruzado, y vamos a obtener lo siguiente. Si nosotros multiplicamos BC por BC, entonces vamos a tener BC al cuadrado, y eso va a ser igual a multiplicar AB por DB. Aquí esta es una B por DB. Entonces, BC por BC nos da BC al cuadrado. Es como si dijéramos X por X, X al cuadrado. Entonces, aquí nos queda esta ecuación que la vamos a utilizar más adelante. Así que la vamos a dejar aquí subrayada porque es bastante importante. Ahora vamos a ver la otra semejanza de triángulos que se forma al haber trazado esa altura. Y va a ser la siguiente. El triángulo
principal que teníamos al inicio, que es el triángulo ABC, es semejante con el triángulo ACD. Es con este triángulo ACD. Entonces estos son semejantes. ¿Y eso por qué? Porque tienen ambos un ángulo de 90 grados. Aquí estaría el ángulo de 90 grados que justamente coincide con este. Y además tienen un ángulo que es común para el caso de los dos, que es este ángulo, este mismo ángulo. Entonces, por eso nosotros podemos afirmar que son semejantes. Y como son semejantes, podemos formar proporciones. Vamos a formar la proporción, en este caso, con las hipotenusas y con el otro cateto, porque nos hace falta, ¿verdad? Porque este cateto, el CA, aún no lo hemos trabajado. Entonces la hipotenusa del triángulo principal es AB, y eso lo vamos a escribir sobre la hipotenusa de este triángulo que se formó, que sería el segmento CA. Esto va a ser igual al otro cateto que no hemos trabajado, que es el cateto CA. En el triángulo principal, este cateto no lo habíamos trabajado, el cateto CA. Y esto va a ir sobre el cateto correspondiente a este triángulo, que en este caso sería el cateto DA. No hay que confundir, no es el CA. Si nosotros colocáramos este triángulo así como orientado, así como el original, viéramos o veríamos de que DA es el lado o el cateto que corresponde a CA. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a colocar AD, que es lo mismo que CA. Entonces, y esto lo podemos afirmar por la semejanza de triángulos que ya habíamos evidenciado y comprobado con anterioridad. Vamos a aplicar otra vez la propiedad fundamental de las proporciones, que es la multiplicación cruzada, y vamos a tener que al multiplicar CA por CA nos va a quedar CA al cuadrado, y esto va a ser igual a multiplicar AB por AD. Y esto también es otra ecuación muy importante que vamos a utilizar a continuación. Entonces, si nosotros queremos sumar, porque recordemos que lo que queremos demostrar es que CA es esto, que BC al cuadrado más CA al cuadrado es igual a A al cuadrado. Entonces, si nosotros vemos, acá tenemos BC y acá tenemos CA al cuadrado. Entonces vamos a sumar eso para tratar de ver si podemos ya encontrar AB al cuadrado. Entonces vamos a decir, sumando BC al cuadrado más CA, o con CA. Entonces si sumamos esto, nos va a quedar lo siguiente. En primer lugar, establezcamos BC al cuadrado más CA al cuadrado. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a su correspondiente, que BC es AB por DB, y a esto le sumamos el correspondiente de CA, que sería AB por AD. Entonces aquí podemos observar que en ambos términos, porque se forman dos términos, se forman este primer término y este segundo término, hay un factor en común, que es AB. Entonces podríamos sacar factor común AB, y entonces si sacamos factor común a AB de manera rápida, vamos a ver que solamente nos va a quedar DB más AB. Ustedes pueden aplicar el factor común así despacio, haciendo el análisis anteriormente. Si nosotros tachamos AB y AB, ¿qué es lo único que nos queda? Nos queda DB más AD. Entonces por eso así nos quedaría el factor común. O en otras palabras, estamos aplicando la propiedad distributiva
pero a la inversa, porque si aquí nosotros multiplicamos a b así como por teoría de misiles, que decimos nosotros, vamos a llegar a este mismo resultado, el resultado anterior. Entonces esto hay que ver cómo lo relacionamos. Tenemos AB por DB más AD. Entonces identifiquemos en primer lugar DB. DB es todo esto y AD es todo esto. Entonces se están sumando estos dos segmentos, y si sumamos estos dos segmentos, al final, ¿qué es lo que tenemos? Obtenemos toda la hipotenusa, que en este caso sería el segmento AB, todo esto. Entonces, por lo tanto, vamos a sustituir en lugar de DB más AD, vamos a poner AB. Y AB por AB es igual a AB al cuadrado, porque se multiplica dos veces. Entonces de aquí vamos a tener que BC al cuadrado más CA al cuadrado es definitivamente AB al cuadrado. Y de esta forma hemos probado el teorema de Pitágoras, así como lo habíamos visto en la clase anterior, pero ahora utilizando semejanzas de triángulos y en lugar de los valores o las medidas de los lados, estamos utilizando la nomenclatura de segmentos, con la cual ya veníamos trabajando bastante tiempo. Entonces él comprende, dice, se puede utilizar semejanzas de triángulos para demostrar el teorema de Pitágoras. Y ya vimos, por medio de triángulos semejantes se puede demostrar, y hemos demostrado que el teorema de Pitágoras se cumple en un triángulo rectángulo. Entonces, para el caso del lapicito, lo que ustedes tienen que hacer es una verificación del teorema de Pitágoras de forma geométrica, con recortes. Y lo que van a hacer es verificar que el área del cuadrado más grande, es decir, el área de la hipotenusa, es igual a la suma de las otras áreas de los cuadrados. En primer lugar, van a dibujar un triángulo rectángulo en una página de papel bond. Esta puede ser a color, puede ser página así blanca, normal, no hay ningún problema. Y lo que van a hacer es, una vez ya tengan las medidas del triángulo rectángulo, por ejemplo, yo les recomendaría que A valiera 3 centímetros, B valiera 4 centímetros, y así la hipotenusa, si ustedes comprueban por medio del teorema de Pitágoras, les va a dar 5 centímetros. Esto para trabajar con valores exactos y no vamos a estar trabajando con raíces. Entonces, luego lo que van a hacer es formar tres cuadrados, cuyos lados sean los lados del triángulo. Entonces van a formar un cuadrado que tenga 3 centímetros de lado, 4 centímetros de lado y 5 centímetros de lado. Este sería el de 3 centímetros de lado, este el de 4 y este el de 5. Ahora, con el de 4 lo que van a hacer es doblar ese cuadrado, o el de este cateto B, por sus diagonales, es decir, van a agarrar una esquina con una esquina opuesta, van a formar un triángulo, luego hacen lo mismo para las otras esquinas de este cuadrado y van a marcar justamente el punto donde se cortan estas diagonales o estos dobleces. Luego lo que van a hacer es trazar un segmento paralelo a la hipotenusa y que pase por el punto marcado. Entonces van a agarrar la pieza del triángulo, la colocan encima del cuadrado celeste, de tal manera de que la hipotenusa coincida con ese punto y que los catetos también sean paralelos. Es decir, por ejemplo, este cateto A sea paralelo aquí a este lado. Y así les va a quedar una línea, la trazan más o menos así como se ve aquí en la imagen. Luego lo que van a hacer es trazar un segmento perpendicular a esta línea que acaban de trazar. Entonces, ¿cómo sería trazar un segmento perpendicular? Van a colocar una escuadra de tal manera que aquí formen 90 grados con la línea que ya tenían y la nueva que van a trazar. Entonces esa es la condición. Ustedes pueden utilizar una regla, pueden utilizar una escuadra, una regla con un transportador. Lo que tienen que hacer es medir que se cumplan 90 grados en cada uno de los ángulos que se forman acá. Al corte con la línea que ya teníamos y con esta nueva línea tienen que haber 90 grados. Si ustedes hacen eso de forma correcta, ahora lo que van a hacer es cortar en 4 partes iguales el cuadrado celeste o el cuadrado del cateto B. Lo van a cortar por medio de esas líneas que han trazado y se les van a formar estos cuadriláteros que vemos acá. Entonces, luego lo que van a hacer es unir las 4 partes con el cuadrado del otro cateto
de forma así como se ve acá, y van a comprobar de que esta área es igual al área del cuadrado de la hipotenusa, es decir, al cuadrado más grande. Lo que pueden hacer para comprobar esto es colocar este cuadrado de 5 centímetros de lado que habíamos dicho sobre esta construcción que hicimos, y van a ver que coinciden justamente, o esta construcción colocarla encima de este cuadrado de la hipotenusa que habíamos dicho de 5 centímetros. Entonces ese sería su trabajo, y lo que pueden hacer para que quede evidencia del lapicito en su cuaderno es pegar la construcción que quedaría como tal, el triángulo rectángulo y la hipotenusa, y encima pues la construcción o a la par. Entonces con esto ya habrán hecho lo que se les pide en la clase.